continuaron con esa promesa. El propósito de Dios era que a través del pueblo de Israel traer la verdad del Evangelio por medio de Jesucristo. Y en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Sabemos toda la historia bíblica muestra pues que en Isaac le sería llamada descendencia. Y es por eso que lo que se entiende, lo que nosotros como cristianos enseñamos es que Dios escogió a Abraham para de allí formar el pueblo de Israel y del pueblo de Israel bendecir a las naciones. Entonces Jesús nace en Israel, los apóstoles son de Israel, la Biblia viene por decir de Israel, pero no era propiedad de Israel, sino el instrumento de Dios para el mundo entero. A pesar de que este pueblo enfrentó diferentes situaciones, el 14 de mayo de 1948 Israel se establece como Estado. Luego de muchos años de sufrimiento, las Naciones Unidas le otorga un territorio. La población esperaba con ansias esa tierra prometida. Sin embargo, se registran acontecimientos como el Holocausto en 1942, en el cual aproximadamente murieron 6 millones de judíos por parte del régimen alemán nazi y sus colaboradores. La Guerra de los 6 días en junio de 1967. La masacre de Múnich en 1972. Estos son algunos de los sucesos que acontecieron a esta nación. Podemos percatarnos que Israel no pierde la esperanza, sueña con la paz y lucha por ella. Lo único que busca es vivir en una tierra que les fue otorgada desde los comienzos de su desarrollo como pueblo. Israel, en vez de ser un testigo, más bien era arrastrado por los pueblos. Caían en la idolatría. Como consecuencia de la idolatría, los pueblos lo perseguían, sufrían la opresión. Ahí está la historia de los jueces. En Nehemías vemos nosotros la oración intercesora de Nehemías, en la cual dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Indiscutiblemente nada en esta vida es fácil, para todo se requiere pagar un precio. Sin embargo, con esfuerzo y dedicación se logran alcanzar muchas metas. Es así que este país sigue creciendo en lo económico, turístico, social y militarmente. Israel ocupa el número 10 de los 30 países de la ONU. Asimismo, el tercer puesto en investigación y desarrollo, el octavo en preparación tecnológica, el 11º en innovación, el 16º en exportaciones de alta tecnología y el 17º en logros tecnológicos, logrando así un gran avance, sin importar las presiones de diferentes países que no apoyan dicho Estado. En pleno siglo XXI, la condición de Israel es extremadamente compleja, tal vez incluso trágica, tras recibir ataques de diferentes grupos y ser mal visto por querer defenderse, como cualquier país actuaría en tal situación para contrarrestar estos ataques. Aprovecho esta oportunidad para decir que si vuelven a disparar, no toleraremos ningún disparo sobre Israel. Por otra parte, como respuesta al lanzamiento de cohetes por palestinos hacia el sur de Israel, el ejército envió en la madrugada 4 ataques aéreos a la franja de Gaza. Las guerras siempre son lamentables, pero también el Estado palestino tiene su derecho, pero Israel no le niega el derecho. Sin embargo, hay palestinos que le quieren negar el derecho de Israel, y es por eso que tampoco puede haber una reconciliación, porque por ejemplo Hamás no acepta el Estado de Israel, y otros han expresado también lo mismo, y entonces por eso Israel pues está rodeado de tensión. Tiene que crear sistemas de defensa para poder subsistir, porque cuando se realizó el Holocausto, pues el mundo estuvo impávido, no hizo nada y nadie pues le defendió.
Ahora, esto se inserta dentro de un contexto mucho más grande del conflicto israelí-palestino, que data desde el mismo origen digamos, del Estado palestino por parte de la ONU allá en la década del 40. Y si alguno lo quiere ver mucho más de largo plazo, esto data desde mucho tiempo más atrás, desde la presencia no de israelíes dentro de este territorio y esta discusión de quién estuvo antes, si árabes o israelíes. El Estado de Israel lo único que desea es la paz y vivir en una tierra que fue un regalo de Dios. Aunque muchos opinen lo contrario y deseen desaparecer esta nación de la faz de la tierra desde hace muchos años atrás. Por eso dice, en el Salmo 83 es interesante ver que dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Estas palabras son actuales. Este es el Salmo 83, escrito por Asaf, pero son palabras que se han escuchado en esta época, ¿no? Personas que han dicho, pues vamos a ir y vamos a destruirlos para que no sean nación. La guerra de los 6 días fue eso. La guerra de los 6 días fue un intento de desaparecer el Estado de Israel. Las incidencias que se registran en las últimas semanas y la ola de informaciones perjudiciales en contra de este pueblo que se han publicado centran a Israel como una nación sin compasión alguna, sin conocer la realidad del grupo terrorista Hamas, que ha sido siempre oponente a cualquier acuerdo de paz entre Israel y Palestina, y lo único que desea es exterminar dicho país. Let's look at a map of Shujaya, a neighborhood of Gaza City. From these points, rockets were fired at Israel. These points were hiding places for terrorists. La ideología islamista, fundamentalista y radical de Hamas consiste en utilizar a los civiles como escudos humanos, exponiéndolos a la muerte, influenciados por este grupo y así ser vistos a nivel mundial como los indefensos que luchan por una causa justa. Sin olvidar que armaron una red de túneles de 60 metros de profundidad y aproximadamente 1 milla de largo, los cuales se planearon y fabricaron con anterioridad para poder destruir a Israel. وإلى أين وكم ستوقع من الخسائر الإسرائيلية؟ حتى لو اتخذ العدو كل الاحتياطات اللازمة له فلا بد وأن نصل إليه في عقر داره مهما فعل ومهما عمل. وهذا ما يجب أن يفهمه العدو بعد ذلك. أننا سنصل إليه لأن هناك أرض لا تزال محتلة عند الاحتلال ولا يزال هناك أسرى كل أسير أهله ينتظرونه. لذلك نحن سنعمل ما في جهدنا لتحرير هؤلاء الأسرى بكل الوسائل ومنها الأنفاق التي نقوم بها حتى نستطيع بإذن الله تعالى تحرير هؤلاء. Y creo que nosotros estamos siendo testigos pues de cómo el panorama profético de la Biblia se está cumpliendo. No sabemos qué acontecimientos puedan todavía ocurrir, pero sí vemos que en la Biblia se declara que va a haber un pacto de paz con una nación que no existía, que no estaba, o que había un pueblo, pero no había un Estado. Y ahora nosotros estamos viendo ya, y estamos viendo todo ese conflicto. Muchos de los conflictos que hay giran en torno a Israel. La noticia en el mundo gira en torno a Israel. El atentado del 11 de septiembre tiene que ver con Israel. Entonces muchas veces uno analiza las noticias a la luz de la Biblia y vemos pues que aquí hay una guerra, por ejemplo, que muchos piensan que no se ha cumplido y puede cumplirse en cualquier momento. Porque la siguiente que se menciona dice que Israel va a habitar en paz y aquí todavía no habita en paz. Y de ahí existe otro paso adicional, que es ver y solucionar por completo el problema israelí-palestino. Ahora, este proceso se ve muy difícil, ¿no? Parece que las armas y la inestabilidad promueven salidas rápidas y negociaciones y acuerdos. Pero cuando eso no hay, y cuando se dialoga en paz, generalmente entre palestinos y israelíes, es muy difícil lograr acuerdos. Así que, y peor con las partes participantes hoy del conflicto. Hamas es uno de los grupos islámicos terroristas que está en contra de Israel y se opone a que este Estado exista y sean vecinos.
Por su parte, Israel no tiene ningún inconveniente en que Palestina sea su vecino. Cabe destacar que mientras exista este grupo Hamas y otras naciones en contra de este pueblo, siempre existirá este conflicto. Por el contrario, cualquier acuerdo de paz entre Israel y Palestina será por poco tiempo. Por lo tanto, un acuerdo de paz entre ambos es difícil cumplirlo. Ya es que muchos no entienden que hay una campaña de desprestigio contra Israel, porque al victimizar al pueblo palestino, muchos pues por solidarizarse, alimentan un odio hacia Israel, aunque muchos digan que no. Tal vez algunos solamente quieren justicia, quieren que no haya muerte, que no haya genocidio, pero hay otros que están usando eso para alimentar un antisemitismo, para alimentar un odio hacia Israel, que puede ir creciendo, porque en cualquier momento puede haber el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios, de que las naciones de alrededor van a ir contra Israel, ¿no? Inclusive que el anticristo va a reunirse y va a ir contra Israel en algún momento. Y entonces, si analizamos a la luz de la historia cómo Israel ha sido rechazado, en cualquier lugar que ellos llegaban eran rechazados. Los judíos llegaban a un lugar y eran perseguidos, y luego viene el holocausto nazi, y luego, aún estando ya en su tierra y teniendo el reconocimiento de las Naciones Unidas, teniendo el reconocimiento de la ONU, hay todavía pueblos que dicen, o líderes que dicen no aceptamos eso. Y aún después de eso han habido guerras, ha habido intentos, ¿no? Egipto también tuvo un conflicto con Israel, y también las amenazas de Irán, la profecía bíblica también habla de eso. Y entonces hay que tener mucho cuidado con la desinformación, porque básicamente Israel sí reconoce al Estado palestino. Si vivía una situación de completa intranquilidad a partir de los bombardeos israelíes, pues Israel tampoco vivía mucha tranquilidad en torno a lo que es la posibilidad que también te caiga un cohete del cielo, más aún cuando las amenazas llegaron hasta el aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, esta situación de inestabilidad no favorece a nadie, no puede generar desarrollo, la economía se paraliza, todo se paraliza. Es importante señalar que este conflicto parece no terminar entre Israel y Palestina. Independientemente de lo que suceda, y aunque muchos no lo entiendan, lo cierto es que la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel se cumple. Solo queda orar para que Dios siga tomando el control de esta nación. Sí, por la paz de Jerusalén sea el propósito que le damos. Salmo 122. 1942, en el cual aproximadamente murieron 6 millones de judíos por parte del régimen alemán nazi y sus colaboradores. La Guerra de los 6 días en junio de 1967. La masacre de Múnich en 1972. Estos son algunos de los sucesos que acontecieron a esta nación. Podemos percatarnos que Israel no pierde la esperanza, sueña con la paz y lucha por ella. Lo único que busca Abraham para de allí formar el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel bendecir a las naciones. Entonces Jesús nace en Israel, los apóstoles son de Israel, la Biblia viene, por decir, de Israel, pero no era propiedad de Israel, sino el instrumento de Dios para el mundo entero. A pesar de que este pueblo enfrentó diferentes situaciones, el 14 de mayo de 1948 Israel se establece como Estado. Luego de muchos años de sufrimiento, las Naciones Unidas le otorga un territorio. La población esperaba con ansias esa tierra prometida. Sin embargo, se registran acontecimientos como el Holocausto en 1900. Continuaron con esa promesa. El propósito de Dios era que a través del pueblo de Israel traer la verdad del Evangelio por medio de Jesucristo. Y en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Sabemos, toda la historia bíblica muestra pues que en Isaac le sería llamada descendencia. Y es por eso que lo que se entiende, lo que nosotros como cristianos enseñamos, es que Dios se busca es vivir en una tierra que les fue otorgada desde los comienzos de su desarrollo como pueblo.
Israel, en vez de ser un testigo, más bien era arrastrado por los pueblos. Caían en la idolatría. Como consecuencia de la idolatría, los pueblos los perseguían, sufrían la opresión. Ahí está la historia de los jueces. En Nehemías vemos nosotros la oración intercesora de Nehemías, en la cual dice: acuérdate ahora de la palabra que dice